Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Estamos con Enrique, un amigo destacado, él es el director de planificación de la cartera del trabajo. También está Tania con nosotros. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches a toda la teleaudiencia. Enrique López Arce nos acompaña. Vamos a hablar del trabajo formal, informal, de los nuevos datos del gobierno en materia del trabajo y lo que se va a hacer en los próximos años. Hay muchos jóvenes que se suman, Enrique, al mercado de trabajo. Es correcto, Ernesto. Evidentemente esa es una de las grandes preocupaciones y también una de las grandes ocupaciones, o sea, el empleo juvenil y sobre todo rescatar a aquellos que hoy están en actividades que no llegan a condecir con un salario mínimo, que no llegan a tener una jubilación, que no llegan a tener sobre todo seguridad social. Es una de las grandes prioridades del Ministerio del Trabajo y del Plan Nacional de Formalización. ¿Cómo están las áreas actualmente? Ya que hablamos de trabajo informal, trabajo formal, hay un crecimiento en los últimos años, muchas empresas se han abierto en este último plazo prácticamente. Y hace unas semanas estábamos escuchando justamente al ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, mencionar que había 49.000 nuevos empleos en este último trimestre del 2015. Eso es para nosotros muy fuerte, sobre todo porque tiene que ver con un trabajo que se está haciendo de promocionar lo que es el Paraguay, tiene que ver con la situación y el esfuerzo del gobierno de generar las condiciones como para poder propiciar esos empleos. Pero también tiene un punto muy relevante, o sea, esa población ocupada que no llegaba al salario mínimo, hoy está apostando a la capacitación a través del SNPP, a través del SINAFOCAL, y está pasando a que sus hijos los vean ya con un salario digno, con un empleo digno. Estamos generando ese círculo virtuoso que queremos salir del círculo vicioso donde el papá vende contrabando en las calles, lo ve el hijito, y también lo que vamos a ver dentro de un periodo de tiempo es que el hijito dice, es lo que papá me enseñó. Entonces, hay una oportunidad para eso. La oportunidad es dedicándole tiempo, dedicándole responsabilidad. Hoy un buen técnico de refrigeración, de aire acondicionado, tiene muchísimo trabajo. Hoy un buen técnico, un mecánico de motos tiene mucho trabajo, y esa es la oportunidad de la que queremos hablar. Es cierto lo que comenta Enrique. Tania. Enrique, un placer volver a tenerlo aquí en El Expreso. Sobre eso, ¿con qué instituciones va a trabajar el Ministerio de Trabajo para dar oportunidad a estos jóvenes para que estén capacitados? ¿Cuáles serían los sectores que más están necesitando trabajo la gente aquí en el país? Bueno, la pregunta es muy importante. Cuando viene una empresa del exterior, uno de los factores relevantes es en cuánto tiempo voy a tener personal capacitado, calificado, y eso se consigue a través del SNPP y a través del SINAFOCAL. O sea, el SNPP tiene una gama de cursos ya preestablecidos, y lo que hace el SINAFOCAL, que es el sistema, específicamente se encarga de supervisar al SNPP y también llegar a través de cursos que no lo tenía establecido el SNPP. Es por eso que este gran círculo del trabajo, donde entra el Ministerio del Trabajo liderando y trabajando dentro de la misma familia, por así decirlo, SNPP y SINAFOCAL, es muy fuerte. Nosotros tenemos trabajos muy articulados. Dentro del Plan Nacional de Formalización y Lucha contra la Ilegalidad trabajamos también directamente con la Subsecretaría de Estado de Tributación, con el IPS, trabajamos, y acá queremos aprovechar este medio también para mencionar una reunión muy importante que tuvimos el día de hoy. Hace poco veníamos a avisar lo que íbamos a hacer por el Día Nacional del Trabajo Formal. Esos descuentos que se están dando a trabajadores formales hoy se mantienen, o sea, por un esfuerzo de dos grandes industrias paraguayas, Maasa, Iris y 350 farmacias agrupadas en la CAFAPAR, se ha conseguido un repelente AUT a 11.000 guaraníes, teniendo una tarjeta Soy Formal sin costo para el trabajador formal, y un MAPEX Matadengue a 16.000 guaraníes que mata larvas. Pero aquí viene algo importante, o sea,
Lo que nos llama la atención es que hoy hemos llegado a otros y hemos visto en locales, en comercios, en autoservicios, en locales que de repente otros repelentes están en 40.000 guaraníes. O sea, hoy queremos alertar a la ciudadanía sobre repelentes muy altos en un momento en que hay una epidemia del dengue. O sea, hoy queremos decir, señores comerciantes, no compren productos que no tenga factura legal, pero sobre todo, no lucren con el tema de los repelentes. O sea, es súper injusto eso. ¿Cuáles son los planes concretos para generar esos espacios o esos núcleos de empleo para los jóvenes que se están formalizando? Al sumarse lo primero es decir de que hay aproximadamente 2.000 cursos que se están lanzando, que tienen que ver y están enfocados directamente al trabajo. Lo segundo es que el SNPP con presencia del presidente de la República, llegado a inaugurar hace poco lo que es el Centro de Tecnológica de Avanzada en Mecatrónica, enfocado un poco en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Sí. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando oportunidades a los jóvenes para que decidan hoy invertir en educación, una educación de alto nivel, una educación con innovación en tecnología, pero una educación también que llegue a incluir en los valores integrales, los valores transversales. Le llamamos habilidades blancas, responsabilidad, buen trato con los colegas y sobre todo un poco de ciudadanía. O sea, nos falta un poco aprender a valorar, aprender a recuperar esos valores y, ¿por qué no?, hablar de patriotismo también. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad fuerte. Exactamente. ¿Y cuántos, ustedes tienen un estimativo de cuántos son jóvenes, cuántos son personas adultas las que están desempleadas ahora mismo en el país? El día viernes pasado, la Dirección General de Encuestas y Censo ha publicado lo más nuevo que tenemos en estudios del país sobre el empleo informal. Esa estadística analiza 2010-2014, justamente porque lo del 2015 se está procesando todavía. Pero se ve una recuperación muy grande, o sea, de un número similar al 70, tenemos un 63,2 de empleo informal. O sea, esos números son verdaderamente interesantes, pero no estamos conformes con ellos. Podemos hablar que la informalidad en Asunción es alrededor del 50%, o sea, son los mejores números de formalidad que tenemos en el país. Podemos hablar que la informalidad rural es la más alta, un poco superior a la del 70%. Eso significa que aproximadamente 1.200.000 personas en Asunción y Gran Asunción están en la informalidad. Y a nivel país estamos hablando de cerca de 70.000 comercios que tenemos que trabajar con ellos y pasarlos a ser formales. O sea, la seguridad de que el trabajo formal significa IPS para ese trabajador, seguridad social, es correcto, respeto a las normas laborales. Exactamente, salario mínimo, hay que bonificación. trabajar con el sector empresarial privado y el sector comercial por ahí, incluso, como vos decías, el sector rural también. Sí. Es ahí donde el brazo fiscalizador del Estado, la tutela del Estado, tiene que, digamos, entrar a trabajar más. Hay sectores que son más proclives. Esta encuesta da los números más altos, por ejemplo, al sector construcción y al sector rural, que es exactamente lo que mencionaba. Nosotros hemos enfocado el Plan Nacional de Formalización con 3 objetivos bien concretos. El primero de todo, la comunicación, la concientización. Hemos llegado aproximadamente a 200.000 jóvenes. Estamos lanzando juegos que tienen que ver didácticos con la formalidad. En cuanto a liberación de burocracias, les damos una primicia. Este miércoles estamos lanzando el portal de documentos públicos, menos burocracia, más formalización. Eso lo vamos a hacer en la Cámara de Comercio. Es un producto liderado por la Senatix, por el ministro David Ocampo, y apoyado por el ministro Sosa, apoyado por el presidente del IPS, apoyado por todo el equipo de Marta González, por todo el equipo de la Función Pública. O sea, este miércoles, después de este miércoles,
todo ciudadano va a poder entrar dentro de ese portal de documentos públicos, va a poder entrar, poner su cédula y va a tener documentos públicos que antes tenía que ir a los ministerios, formar filas, a veces hasta pagar cánones, y eso se acabó a partir de ahora. O sea, eso demuestra, y eso ya es una realidad, eso demuestra la gran voluntad que tenemos en cuanto a liberación de burocracia y de gobierno electrónico. Y hacer el trabajo mucho más sencillo para ustedes también. Así más cómodo. mismo es, así mismo es. Ahora, Enrique, ¿cómo perseguir y sancionar a las empresas, por ejemplo, cuando hablamos Sí. de formalidad, no respetan el derecho de los trabajadores? Bueno, el Ministerio del Trabajo por primera vez tiene una generación de inspectores que han concursado. Eso no es decir poco. O sea, por primera vez se ha hecho un concurso público, las personas que han entrado son todos profesionales, han sido calificados y eso se ha publicado en el portal de contrataciones públicas. El poder tener esa generación de inspectores que efectivamente estén enfocados, generar una meritocracia, premiar los buenos resultados es mucho. Respondiendo directamente a tu pregunta, en pleno siglo XXI tenemos que hablar de innovación y tenemos que hablar específicamente de las TIC. O sea, hoy podemos decir que la base de datos de IPS y del Ministerio del Trabajo están en constante comunicación, y específicamente podemos decir de que el Ministerio del Trabajo ha enviado cientos de notas a aquellos que están al día en IPS y no están al día en trabajo, y viceversa. Estamos trabajando articuladamente. Eso lo hacemos en vez de sacar inspectores a la calle, sino completamente a través de un trabajo de control. Ernesto, quería que me responda el señor Enrique. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera denunciar que no es formal, por ejemplo, con su patrón, y que pueda tener el respaldo del ministerio? Excelente. El objetivo misional del ministerio, el ministerio se crea para velar por los derechos de los trabajadores. Es tanto así que nuestro programa de formalización ha sido premiado a través del Ministerio del Trabajo y se nos ha encomendado la presidencia de uno de los grupos de trabajo de la OEA por primera vez. Eso es un logro también, pero respondiendo directamente a tu pregunta, te digo, hay tres maneras muy sencillas. O sea, la primera es acercarse, ¿verdad? Haciendo esa denuncia que si bien se identifica a la persona, él puede quedar en forma anónima, ¿verdad? La segunda es realizando el mismo proceso con una llamada telefónica, y la tercera también es generando un mail. Todo eso va a generar luego en una conversación que va a tener con personas especializadas en eso, en esa parte de consultas, y sobre todo lo que queremos dar la tranquilidad es de que va a haber seguimiento. O sea, el Ministerio del Trabajo está abocado y cree en que el pago del salario mínimo, el pago del aguinaldo es completamente su función única. Tenemos un director general de inspección y fiscalización que está abocado las 24 horas del día a velar por esos derechos laborales. Director, queremos agradecerte por tu presencia aquí con Tania en el Expreso Informativo en Economía Virtual. Obviamente la normativa es clara, e incluso también existe la ley que permite incluso al trabajador independiente poder acceder al servicio de la jubilación y el seguro social también. Así eso es muy bueno. La ley está para eso. Gracias, Enrique. Un placer. Nos encontramos en la próxima oportunidad, Enrique. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.